El ascensor de mantenimiento se detuvo con una sacudida en la planta 73. Sus puertas metálicas se abrieron con un chirrido similar al de un diente rechinando. Rose salió al pasillo. Sus productos de limpieza tintineaban en el carrito que arrastraba. Llevaba 8 meses trabajando en el Palacio Dramari, desde el ataque fronterizo que destruyó su nave colonial. Los alienígenas con forma de dragón habían tomado a los supervivientes como sirvientes, considerando a los humanos apenas lo suficientemente inteligentes para las labores básicas. Esta planta era diferente a las demás que limpiaba. Las paredes eran de cristal puro que parecía brillar con luz propia. El aire se sentía más denso, más importante de alguna manera. Rose nunca había estado tan arriba en el palacio. Normalmente, trabajaba en los niveles inferiores, donde se encontraban las cocinas y los almacenes. Pero hoy, el personal de mantenimiento habitual estaba enfermo con una gripe alienígena y la habían enviado a cubrir sus tareas. La orden de trabajo en su tableta era bastante simple. Limpiar los sistemas automatizados de la planta 73, revisar los filtros de aire y asegurarse de que todo funcionara correctamente. Lo que no mencionaba era por qué esta planta parecía tan vacía y silenciosa en comparación con el resto del bullicioso palacio. Rose empujaba su carrito por el pasillo. Sus suaves zapatos no hacían ruido sobre el pulido suelo de piedra. A los Dragmari les gustaba la tranquilidad. Eran una especie orgullosa, altos y escamosos, con alas que los impulsaban por los aires y una fuerza capaz de aplastar el acero. Se decía que su rey, Torvane, era el guerrero más poderoso de su historia. Los humanos que servían en el palacio rara vez lo veían, pero sentían su presencia como un peso que lo oprimía todo. Mientras recorría el pasillo, revisando los recicladores de aire de pared, Rose notó algo extraño. Uno de los paneles de servicio automatizado parpadeaba en rojo en lugar del verde habitual. Se acercó y vio que el sistema se había apagado por completo. La pantalla mostraba mensajes de error en la fluida escritura Drekmari que apenas podía leer. Siguiendo los cables de mantenimiento, Rose rastreó el problema hasta una gran puerta final del pasillo. La puerta era diferente a las otras que había visto. Era más grande, hecha del mismo cristal que las paredes y cubierta de símbolos que parecían cambiar de forma y moverse con la luz. Más importante aún, estaba entreabierta, lo que explicaba por qué fallaban los sistemas ambientales. Rose llamó suavemente a la puerta y esperó. No hubo respuesta. Volvió a llamar, esta vez un poco más fuerte. Nada. Según su entrenamiento, debía informar de los fallos del sistema de inmediato y esperar a que un técnico de Drakari se encargara de ellos. Pero los mensajes de error empeoraban y notaba que el aire se estaba volviendo viciado. Alguien dentro podría estar en apuros. Empujó la puerta lo justo para echar un vistazo. La habitación del otro lado era enorme, fácilmente del tamaño del comedor principal que limpiaba a diario. Pero donde el comedor estaba lleno de mesas y sillas y el ruido de cientos de alienígenas comiendo y hablando, esta habitación estaba casi vacía. La luz del sol entraba a raudales por los enormes ventanales que daban a la ciudad. En el centro de la habitación había una cama pequeña, algunos juguetes esparcidos y lo que parecía una silla flotante que se había volcado. Y en el suelo, intentando sin éxito arrastrarse hacia una jarra de agua que había caído justo fuera de su alcance, había un niño. Rose nunca había visto a un joven Drahari. Los adultos eran impresionantes y aterradores con sus escamas, dientes afilados y ojos que parecían mirar a través de los humanos como si no fueran nada. Pero este niño era diferente. Era pequeño, quizá de 6 o 7 años para los estándares humanos, con escamas de color azul plateado que reflejaban la luz como joyas. Sus alas, que deberían haber sido lo suficientemente poderosas como para elevarlo en el aire, colgaban flácidas e inútiles a sus costados. Sus piernas, que deberían haberlo llevado por la habitación con facilidad, yacían inmóviles debajo de él. El niño levantó la vista cuando Rose entró y vio lágrimas en su rostro. Sus ojos eran del mismo color dorado que los del Drakmari adulto, pero contenían algo que ella nunca antes había visto en un extraterrestre. Miedo, soledad y una desesperada esperanza de que tal vez, solo tal vez, alguien finalmente hubiera venido a ayudar. Rose se olvidó de la limpieza. Suministros. Olvidó las reglas que prohibían a los humanos tocar a la familia real sin permiso. Olvidó el castigo por entrar en zonas restringidas. Solo vio a un niño que necesitaba ayuda. Cruzó la habitación rápidamente y se arrodilló junto a él. El niño se estremeció al principio, probablemente esperando que lo lastimaran o lo ignoraran, como siempre. Pero Rose se movió lenta delicadamente, como lo haría con cualquier niño asustado. Extendió la mano y lo levantó con cuidado, sorprendida de lo ligero que era.
Sus escamas estaban calientes bajo sus manos, y podía sentir su corazón latir aceleradamente de miedo y emoción. «Está bien», dijo en voz baja, aunque sabía que probablemente no entendía su lenguaje humano. «Estoy aquí para ayudarte». Lo llevó a la cama y lo bajó con cuidado. Luego tomó la jarra de agua y se la trajo. El niño bebió con entusiasmo, sin apartar la mirada de su rostro. Cuando terminó, dijo algo en el musical idioma Drakmari. Rose no entendió las palabras, pero el tono era claro. Estaba diciendo, «Gracias». Rose miró a su alrededor y empezó a comprender. Esta era una prisión, pero no de esas con barrotes y candados. Esta era una prisión hecha de vergüenza y tradición. El niño estaba escondido allí porque su gente veía sus piernas paralizadas y sus alas inútiles como una debilidad que deshonraba a su familia. Se había quedado solo con solo máquinas como compañía. Muriendo lentamente de soledad, pasó la siguiente hora con él jugando a juegos sencillos con los juguetes esparcidos por la habitación. Le enseñó a apilar bloques de diferentes maneras, a hacer patrones con piedras de colores y a jugar al escondite tras sus manos. El niño rió por primera vez en meses, quizá años. El sonido era como música, agudo, dulce y lleno de alegría. Pero su tiempo juntos llegó a su fin cuando la puerta de cristal se abrió de golpe y el rey Torván en persona entró en la habitación. Rose nunca había visto al rey Drakari de cerca. Era enorme, incluso para los estándares de su pueblo. Sus escamas eran de un rojo intenso como sangre seca, y sus alas proyectaban sombras por toda la habitación. Sus ojos ardían con una furia que hacía que el aire mismo pareciera quemar. Detrás de él venían una docena de guardias de palacio, con las armas ya desenvainadas. El niño, que momentos antes había estado jugando alegremente, se quedó inmóvil y en silencio. Rose podía sentirlo temblar en sus brazos. «¿Cómo te atreves?», dijo el rey, con su voz como un trueno que retumbaba en las montañas. «¿Cómo se atreve un esclavo humano a tocar sangre real?». Rose sabía que iba a morir. Los Drakmari tenían leyes muy claras sobre los humanos que se extralimitaban, pero al mirar al niño en sus brazos, se dio cuenta de que no se arrepentía de lo que había hecho. Durante una hora, este pequeño príncipe había sido feliz. Durante una hora, se había sentido cuidado y amado. Eso valía cualquier castigo que pudieran darle. El rey dio un paso adelante, con sus enormes garras extendidas, listo para acabar con su vida de un solo golpe. Pero entonces ocurrió algo inesperado. El niño habló. Su voz era baja y débil, pero se escuchó con claridad a través de la silenciosa habitación. Dijo algo en Draari rápido. Sus palabras se atropellaban entre la emoción y el miedo. El rey se detuvo a medio paso, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Los guardias bajaron ligeramente sus armas. La confusión se dibujaba en sus rostros escamosos. Rose no entendió lo que había dicho el niño, pero pudo ver su efecto. La rabia del rey flaqueó, reemplazada por algo que parecía casi asombro. Miró fijamente a su hijo, luego a Rose, luego de nuevo a su hijo. El niño continuó hablando, señalando a Rose y luego a sí mismo. Sus palabras se volvían más fuertes con cada frase. Rose captó algunas palabras que reconoció de su entrenamiento básico de lenguaje. Amigo, juego, feliz, ayuda. Cuando el niño terminó de hablar, la habitación se sumió en un silencio absoluto. El rey se quedó paralizado. Su mente luchaba con claridad por procesar lo que acababa de presenciar. Su hijo, que no había hablado con nadie en 2 años, acababa de pronunciar un discurso defendiendo una esclava humana. Finalmente, el rey recuperó la voz. «Lleven a la humana a las celdas de detención», ordenó a sus guardias. «Mañana decidiré su destino». Mientras los guardias avanzaban para arrestarla, Rose la atendió con suavidad. Volvió a dejar a la niña en su cama. Extendió la mano hacia ella, con sus ojos dorados llenándose de lágrimas de nuevo, pero ya la estaban apartando. Lo último que oyó mientras la sacaban a rastras de la habitación fue el sonido de la niña llamándola por su nombre. De alguna manera, durante la hora que pasaron juntos, él había aprendido a decir Rose con su voz musical. Al cerrarse la puerta de cristal tras ella, Rose se dio cuenta de que todo había cambiado. La niña había hablado por primera vez en años, y él había hablado para defenderla. Pasara lo que pasara después, ella había marcado la diferencia en su vida. Y quizás, sin saberlo, también había empezado a cambiarlo todo. La celda olía a miedo y a metal viejo. Rose estaba sentada en el duro banco, con las muñecas aún doloridas por las ataduras que habían usado para arrastrarla hasta allí. Llevaba 2 días en la celda.
esperando que el rey Torbane decidiera si viviría o moriría. Los guardias le traían agua y una especie de comida alienígena amarga 2 veces al día, pero nadie le hablaba. Nadie la miraba siquiera. Pasó el tiempo pensando en la niña, el príncipe Aldrich. Ese era su nombre. Lo había aprendido de las conversaciones susurradas entre los guardias. Parecían casi temerosos de decirlo en voz alta, como si hablar del príncipe paralizado trajera mala suerte. Rose se preguntó si estaría bien, si estaría comiendo bien, si alguien lo cuidaría ahora que ella no estaba. A la tercera mañana, la puerta de la celda se abrió con un estruendo que resonó por los pasillos de piedra. Pero en lugar de guardias que venían a llevarla a su ejecución, entró una joven Drakmari. Vestía la túnica de una funcionaria de palacio y sus escamas eran de un color verde pálido que la identificaba como una persona de la clase educada. «Eres la humana que tocó al príncipe Aldrich», dijo en un lenguaje humano con acento pero claro. Rose asintió, sin saber qué más decir. «Soy Vera, consejera del rey. Su Majestad ha decidido celebrar una audiencia formal en lugar de simplemente ejecutarte. Esto es muy inusual. Normalmente, los humanos que infringen las leyes sobre contacto real son asesinados de inmediato. ¿Por qué es esto diferente?», preguntó Rose. Vera dudó. Sus ojos dorados reflejaban algo que podría haber sido confusión o incluso respeto. «Porque el príncipe no ha dejado de preguntar por ti. Desde que te llevaron, pregunta a diario cuándo volverá su amiga Rose. Ayer se negó a comer hasta que alguien le prometió traerte a verlo. Esta mañana, habló en la sala del trono por primera vez en su vida». Rose sintió que el corazón le daba un vuelco. Habló delante de otros. Exigió saber dónde estabas y por qué te habían arrebatado. Toda la corte quedó conmocionada. Muchos ni siquiera habían oído su voz. Vera hizo una pausa, observando a Rose con curiosidad. «¿Qué le hiciste?» «Jugué con él», dijo Rose simplemente. «Lo traté como a un niño normal». «¿Normal?» La voz de Vera se elevó sorprendida. «Pero está paralizado. Sus alas no funcionan. En nuestra cultura, tal debilidad es señal de corrupción espiritual. El príncipe ha sido mantenido alejado de los demás para evitar que su vergüenza se propague». Rose sintió que la ira le subía al pecho, pero intentó mantener la voz serena. «No es vergonzoso. Él es simplemente diferente. De donde yo vengo, tenemos niños con todo tipo de discapacidades físicas. Aún así, pueden vivir vidas plenas y felices si se les da la oportunidad». Vera negó con la cabeza. «Imposible. La fuerza física lo es todo para los Drakmari. Sin ella, ¿qué propósito tiene la vida? Tal vez sea algo que debas aprender», dijo Rose en voz baja. Antes de que Vera pudiera responder, más pasos resonaron en el pasillo exterior. Los guardias habían llegado para llevar a Rose a la sala del trono. Mientras caminaban por los pasillos del palacio, Rose notó algo diferente en la forma en que la gente la miraba. En lugar de la indiferencia o el asco habituales, vio curiosidad en sus ojos. La noticia de lo que había sucedido con el príncipe se estaba extendiendo. La sala del trono era enorme, con un techo que se elevaba tanto que desaparecía en las sombras. Cientos de nobles Drakari llenaban el espacio. Sus escamas brillaban a la luz de enormes candelabros de cristal. Al fondo de la sala, el rey Toran estaba sentado en un trono hecho de lo que parecía una única gema enorme. Sus escamas rojas parecían brillar con fuego, y su presencia llenaba la sala como una fuerza viva. Pero algo más atrajo la atención de Rose. A los pies del trono, en una silla flotante que zumbaba silenciosamente con poder, estaba sentado el príncipe Aldrich. Parecía tan pequeño al lado de su padre, pero sus ojos dorados brillaban y alertas. Al ver a Rose, su rostro se iluminó de alegría. «Rose», gritó con su voz clara musical. La palabra resonó por la sala del trono, y Rose oyó a varios nobles jadear de sorpresa. Al parecer, muchos de ellos tampoco habían oído hablar nunca al príncipe. El rey Torvain levantó una enorme mano pidiendo silencio. Al hablar, su voz resonó en cada rincón de la enorme sala. «Esclava humana Rose, se te acusa de tocar sangre real sin permiso, entrar en zonas restringidas y corromper a un miembro de la familia real. Estos delitos suelen conllevar la pena de muerte inmediata». Rose sintió que le temblaban las rodillas, pero se obligó a enderezarse. «Lo entiendo, Majestad». Sin embargo, el rey continuó. «Las circunstancias han hecho que este caso sea inusual. Mi hijo ha hablado por primera vez en 2 años y lo ha hecho en su defensa. Esto me plantea un dilema». Rose notó que la voz del rey era diferente a la que había sonado en la habitación del príncipe, menos enfadada, más pensativa,
como si hubiera pasado los últimos 3 días intentando comprender algo que no le parecía lógico. Por lo tanto, el rey Torain dijo, «Les ofrezco una opción. Pueden aceptar la ejecución inmediata y poner fin a este asunto ahora, o pueden aceptar un desafío». «¿Qué clase de desafío?», preguntó Rose. El rey se inclinó hacia adelante en su trono. «Afirman que ayudaron a mi hijo tratándolo con normalidad. Dicen que los humanos tienen formas de lidiar con la debilidad física que no comprendemos. Muy bien. Les doy 30 ciclos galácticos para demostrarlo. Si pueden demostrar una mejora en la condición del príncipe Aldrich, obtendrán su libertad y la de otros 10 sirvientes humanos. Si fracasas, morirás y todos los humanos de palacio serán enviados a las colonias mineras». Rose sintió el peso de cada vida humana de palacio sobre sus hombros. Pero cuando miró al príncipe Aldrich, lo vio asintiendo con la cabeza, con los ojos llenos de esperanza y confianza. «Acepto el reto», dijo. Un murmullo recorrió la multitud de nobles. Algunos parecían entusiasmados por el inusual giro de los acontecimientos, mientras que otros parecían escandalizados de que a un humano se le diera semejante oportunidad. «Muy bien», dijo el rey, «se te asignarán aposentos cerca de la torre de príncipe. Tendrás acceso a suministros y materiales básicos. Pero entiende esto, humano. Si solo estás ganando tiempo antes de tu ejecución, solo estás prolongando tu sufrimiento. Los Dremari no creen en milagros. Quizás sea hora de que aprendas sobre esos dos», dijo Rose en voz baja. Los ojos del rey brillaron con algo que podría haber sido diversión. «Ya veremos». Mientras los guardias se preparaban para escoltar a Rose a sus nuevos aposentos, el príncipe Aldrich volvió a gritar. «Padre, ¿puedo hablar con Rose ahora?». El rey dudó, visiblemente incómodo con la petición. Solo por unos minutos, Rose pudo acercarse al trono. Al acercarse, pudo ver que el príncipe Aldrich parecía más saludable que hacía 3 días. Sus escamas eran más brillantes, su mirada más alerta. El simple hecho de tener algo que esperar ya había empezado a cambiarlo. «Sabía que volverías», dijo con su voz musical, cambiando a un lenguaje humano con un marcado acento. «He estado aprendiendo tus palabras con las computadoras de idiomas». Rose sintió que las lágrimas le escocían en los ojos. «Has estado estudiando lenguaje humano todos los días desde que te fuiste. Quiero entender todo lo que puedas enseñarme». Sus ojos dorados eran serios, más allá de su edad. «Padre cree que no puedes ayudarme, pero yo sé que sí puedes. Me sentí diferente cuando estabas aquí, más fuerte. Voy a intentarlo. Lo mejor que pueda», prometió Rose. «Pero tienes que ayudarme. Esto va a ser un trabajo duro». «No le temo al trabajo duro», dijo el príncipe con firmeza. «Solo me da miedo volver a estar solo». Rose extendió la mano y la tocó suavemente. Sus escamas estaban cálidas bajo sus dedos, y sintió que él apretaba la mano a cambio. «Ya no estará solo». Mientras la llevaban a sus nuevos aposentos, la mente de Rose ya estaba funcionando. 30 ciclos galácticos eran aproximadamente el equivalente a 3 meses humanos. No mucho tiempo para superar años de abandono y los prejuicios de toda una civilización. Pero tenía ventajas que los Dracari no esperaban. Entendía la tecnología adaptativa. Sabía de fisioterapia, terapia ocupacional y, lo más importante, entendía que el valor de una persona no se determinaba por sus capacidades físicas. Los Dracari habían considerado al príncipe Aldrich un fracaso porque no podía volar ni correr como otros miembros de su especie. Pero Rose vio potencial que habían pasado por alto. El príncipe era inteligente, curioso y con ganas de aprender. Su torso era bastante fuerte tras años de moverse por su habitación. Su mente era aguda y creativa, probablemente porque se había visto obligado a entretenerse con recursos limitados. Estas no eran debilidades de las que avergonzarse, eran fortalezas que desarrollar. Sus aposentos eran sencillos pero cómodos, con un pequeño taller donde podía construir cualquier equipo adaptativo que necesitara. Los Dracmari le habían dado acceso a materiales y herramientas básicas, probablemente esperando que fracasara rápida y dramáticamente. Estaban a punto de aprender lo que la determinación y el ingenio humanos podían lograr ante un verdadero desafío. Rose pasó su primera noche planeando. Dibujó diseños de ayudas para la movilidad, equipos de ejercicio y herramientas educativas. Pensó en los niños que había conocido en casa, que se habían enfrentado a desafíos similares y los habían superado. Recordó la alegría y el orgullo en sus rostros cuando lograban algo que todos los demás consideraban imposible. A la mañana siguiente, estaba lista para empezar a cambiar no solo la vida del príncipe Aldrich,
sino toda la comprensión de Auray de lo que realmente significaba la fuerza. El despertar imposible apenas comenzaba. Habían pasado 20 días desde que Rose empezó a trabajar con el príncipe Aldrich y los cambios eran imposibles de ignorar. La habitación del príncipe, antes vacía, salvo por una cama y juguetes dispersos, ahora parecía una combinación de gimnasio, aula y taller. Rose había construido barras paralelas con tubos metálicos recuperados, había creado equipos de pesas con piezas de repuesto y había convertido una pared en un enorme tablero de aprendizaje cubierto de mapas, cartas astrales y diagramas estratégicos. Pero el cambio más drástico se produjo en el propio príncipe Aldrich. Rose lo observó mientras se impulsaba por las barras paralelas que ella había construido, moviendo los brazos con una fuerza y una confianza que no existían hacía un mes. Sus escamas azul plateadas brillaban de sudor, y su respiración era controlada y regular. Al llegar al final de las barras, se sentó en la silla de ruedas mecánica que Rose había construido con piezas de aerocarro y equipo de palacio reciclado. Otra vez, dijo en lenguaje humano, que ahora hablaba casi con fluidez. «¿Quiere intentar la carrera de obstáculos otra vez?» Rose sonrió, pero negó con la cabeza. «Ya la has hecho 3 veces esta mañana». Incluso los atletas humanos necesitan descansar entre sesiones de entrenamiento. Pero cada día estoy más fuerte, protestó Aldrich. Ayer, solo pude hacer la carrera 2 veces antes de cansarme. Hoy, puedo hacerla 3 veces. Mañana, quizá pueda hacerlo 4 veces. La fuerza no se trata solo de cuántas veces puedes hacer algo, explicó Rose, limpiándose las escamas con un paño húmedo. También se trata de saber cuándo descansar para que el cuerpo pueda reconstruirse. Así es como crecen los músculos. El concepto de descanso planificado era ajeno a la cultura Drahari, donde la fuerza se consideraba algo que se tenía o no se tenía. Pero Aldrich había adoptado los métodos de entrenamiento humano con un entusiasmo que asombró incluso a Rose. Abordaba la fisioterapia de la misma manera que abordaba todo lo demás, con una inteligencia y una determinación férreas. «Háblame otra vez del problema estratégico», dijo, moviéndose en su silla de ruedas hacia la pared cubierta de mapas estelares. «El del convoy de suministros». Rose le había estado enseñando historia militar humana y pensamiento táctico como parte de sus ejercicios mentales. Creía que una mente fuerte era tan importante como un cuerpo fuerte. Y Aldrich había demostrado ser un estudiante brillante. Su capacidad para ver patrones y resolver problemas era extraordinaria. «¿Recuerdas la guerra comercial Tierra-Marte de la historia de la humanidad?», dijo Rose, señalando un diagrama que había dibujado. Las fuerzas de la Tierra habían naves más fuertes y más armas, pero las colonias marcianas controlaban las estaciones mineras de asteroides. ¿Cómo ganó Marte la guerra? Aldrich estudió el diagrama un momento, mientras sus ojos dorados recorrían rápidamente la información. No lucharon directamente contra las naves terrestres. En cambio, atacaron las líneas de suministro. Las naves terrestres eran poderosas, pero necesitaban combustible y recursos del cinturón de asteroides. Marte cortó los convoyes de suministro y esperó a que la flota terrestre se debilitara y desesperara. «Exactamente», dijo Rose, orgulloso de la rapidez con la que había comprendido el concepto. «A veces la estrategia más inteligente no es atacar la fortaleza del enemigo, sino atacar su debilidad, como lo que hiciste conmigo», dijo Aldrich pensativo. «Todos veían mis piernas paralizadas como una debilidad irreparable. Pero atacas la verdadera debilidad, que era que nadie había intentado ayudarme a ser más fuerte de otras maneras». Rose sintió un cálido arrebato de orgullo. En tan solo 20 días, Aldrich se había transformado de un niño solitario y deprimido en un joven seguro de sí mismo, con una mente aguda y capacidades físicas en crecimiento. Pero más que eso, comenzaba a comprender que existían muchos tipos de fuerza. Su conversación fue interrumpida por un suave timbre proveniente de la puerta. Rose la abrió y se encontró con Vera, la consejera de piel verde pálido que le había contado sobre la audiencia. Pero la expresión de Vera era preocupada y no dejaba de mirar nerviosa por encima del hombro. «Necesito hablar contigo en privado», dijo Vera en voz baja. «Hay cosas sucediendo en la corte que deberías saber». Rose volvió a mirar a Aldrich, quien escuchaba atentamente desde su silla de ruedas. «Todo lo que me afecta también afecta al príncipe», dijo. «Debería oír esto». Vera dudó, luego asintió. Entró en la habitación y cerró la puerta. La puerta se cerró con cuidado tras ella. «Hay una facción creciente entre los nobles que se opone a lo que haces aquí. Están liderados por el general Drex, consejero militar del rey.
Creen que tu influencia sobre el príncipe es peligrosa. ¿Peligrosa en qué sentido?, preguntó Rose. Dicen que le estás enseñando a pensar como un humano en lugar de como un Dracari. Señalan su interés por la estrategia y la táctica como prueba de que intentas debilitarlo y cobarde. Ver bajó aún más la voz. Planean solicitar al rey que ponga fin a este experimento antes de tiempo. Rose sintió un escalofrío de miedo, pero Aldrich la sorprendió hablando con calma. ¿Qué pruebas tienen de que me estoy debilitando?, preguntó. Vera parpadeó con claridad, sin esperar la pregunta. Bueno, dicen que la verdadera fuerza Drakmari proviene del poder físico y la confrontación directa. Tu enfoque en la estrategia y la adaptación se considera como evitar el combate honorable. Ya veo, dijo Aldrich pensativo. ¿Y cuándo fue la última vez que el general Drex obtuvo una victoria militar mediante la confrontación directa? Vera parecía incómoda. Han pasado varios años desde nuestra última gran campaña, porque la confrontación directa solo funciona cuando eres más fuerte que tu enemigo, continuó Aldrich. Pero ¿qué sucede cuando te enfrentas a un enemigo igual de fuerte, cuando te superan en número o cuando tus líneas de suministro se ven amenazadas? Sus ojos dorados brillaban con la emoción de un problema complejo. Rose me ha estado enseñando sobre los grandes líderes militares de muchas especies. Quienes obtuvieron más victorias no siempre fueron los más fuertes. Fueron quienes pudieron adaptar sus estrategias para superar cualquier desafío. Rose observó con asombro cómo el joven príncipe desmantelaba sistemáticamente el argumento en contra de su educación. En 20 días, no solo se había fortalecido físicamente, sino que había desarrollado el tipo de pensamiento analítico que podría serle útil como futuro líder. Pero el general Drex tiene muchos partidarios, advirtió Vera. Creen que las formas tradicionales son las únicas correctas. Ven el cambio como una amenaza para todo lo que representa el Imperio Drakmari. Entonces, quizás sea momento de mostrarles lo que este nuevo tipo de fuerza puede lograr, dijo Aldrich en voz baja. Antes de que Rose pudiera preguntar a qué se refería, una alarma comenzó a sonar en todo el palacio. Era un tono profundo y resonante. Eso pareció hacer vibrar las paredes de cristal. Rose nunca lo había oído, pero tanto Vera como Aldrich lo reconocieron de inmediato. «Alarma de ataque», dijo Vera, con las escamas pálidas de miedo. El palacio está amenazado. A través de las enormes ventanas de la Torre del Príncipe, podían ver naves en el cielo sobre la ciudad. Eran elegantes y oscuras, definitivamente no naves Dracari. Las explosiones florecían como flores mortales en la distancia, y el sonido de los disparos resonaba en las agujas de cristal. ¿Quién se atrevería a atacar el mundo natal de los Dracari?, preguntó Rose. Los rebeldes Kelani, dijo Vera con gravedad. Llevan años luchando por la independencia, pero nunca antes han sido lo suficientemente audaces como para atacar la capital. Deben estar desesperados. Rose observó cómo las naves militares Drakmari se alzaban para enfrentarse a los atacantes. Pero algo andaba mal. Las naves Drakmari se movían en formaciones predecibles. Exactamente el tipo de pensamiento táctico rígido que Rose le había enseñado a Aldrich a superar. Las naves rebeldes, más pequeñas y débiles individualmente, usaban tácticas de ataque relámpago para evitar la confrontación directa. «Van a perder», dijo Aldrich en voz baja, estudiando la batalla a través de la ventana. «Nuestras naves son más fuertes, pero los rebeldes usan mejores tácticas. Eliminarán a nuestras fuerzas una a una, evitando la flota principal. Seguro que nuestros comandantes militares saben lo que hacen», dijo Vera con incertidumbre. «¿De verdad?», preguntó Aldrich. «Rose, enséñale los diagramas de la guerra Marte-Tierra». Mientras Rose sacaba el mapa estratégico que había estado usando para enseñarle a Aldrich, el joven príncipe comenzó a analizar la batalla que se libraba fuera de su ventana. Su evaluación fue clínica y aterradoramente precisa. La flota Drakmari estaba siendo superada en maniobras por una fuerza menor y débil que entendía los principios de la guerra adaptativa. «Los rebeldes atacarán nuestro depósito de suministros a continuación», predijo Aldrich, señalando una instalación visible a lo lejos. «Si logran destruir nuestras reservas de combustible, nuestras naves se verán obligadas a aterrizar para reabastecerse. Entonces podrán atacarlos en tierra, donde perdemos nuestra ventaja aérea». Mientras hablaba, un escuadrón de naves rebeldes se separó de la batalla principal y se dirigió directamente al depósito de suministros. «Tenemos que avisar a alguien», dijo Vera con desesperación. «¿Quién?», preguntó Aldrich. «El general Drex está al mando de la defensa y jamás escucharía los consejos de un príncipe paralizado y un esclavo humano».
Rose miró al joven príncipe en su silla de ruedas mecánica, con sus escamas azul plateadas brillando con determinación. En 20 días, lo había visto transformarse de una vergüenza oculta en un brillante estratega. Pero ahora estaba atrapado, incapaz de ayudar a defender su propio mundo porque quienes deberían valorar su mente solo veían sus limitaciones físicas. «Tiene que haber algo que podamos hacer», dijo. Aldrich guardó silencio un momento, estudiando la batalla y los diagramas que Rose había creado. Cuando volvió a hablar, su voz estaba llena de tranquila confianza. «Lo hay», dijo, «pero implica correr un gran riesgo. Y significa confiar en que todo lo que me has enseñado sobre el ingenio humano es cierto». Rose miró sus ojos dorados y no vio a un niño discapacitado, sino a un futuro líder que había aprendido a ver la fuerza donde otros pasaban por alto. «Dime qué necesitas». Mientras las explosiones continuaban iluminando el cielo exterior, el príncipe Aldrich comenzó a esbozar un plan que salvaría la capital Drakmari o los condenaría a todos. Pero por primera vez desde que comenzó la batalla, Rose sintió esperanza. La transformación imposible estaba a punto de ser puesta a prueba. El dispositivo de comunicación que Aldrich había construido con piezas de repuesto cobró vida con estática y voces urgentes. Rose observó cómo el joven príncipe ajustaba los controles de frecuencia con la facilidad de la práctica. La mayor fuerza de su torso le permitía manipular el equipo pesado que le habría sido imposible usar hace apenas unas semanas. Las voces que salían del altavoz eran de pánico y confusión. «El sector 7 está perdido», llegó la voz del general Drex, tensa por la frustración. «Los rebeldes han destruido 3 depósitos de suministros más. Nuestras naves se ven obligadas a retirarse para reabastecerse. Señor, si pudiéramos intentar una maniobra de flanqueo a través del campo de asteroides», sugirió otra voz, más joven y menos segura. «Imposible», espetó de. «Las naves Drakmari no están hechas para esconderse tras las rocas. Luchamos con honor, enfrentándonos directamente a nuestros enemigos». Aldrich miró. Miró a Rose con una expresión que era entre divertida y frustrada. «Está a punto de perder la batalla porque se niega a adaptarse», dijo el príncipe en voz baja. «Los rebeldes están usando exactamente las tácticas que estudiamos. Evitan la confrontación directa, atacan los puntos débiles y desaparecen antes de que nuestras fuerzas puedan responder». Rose observó por la ventana cómo otra nave Drakmari regresaba lentamente a palacio, dejando una estela de humo y chispas. Los rebeldes llevaban 3 horas luchando y, a pesar de tener menos naves y armas más débiles, estaban ganando. «¿Podemos contactar directamente con el rey?» «Padres en la sala de guerra con el consejo militar», dijo Beerus desde su posición cerca de la puerta, donde había estado vigilando a los guardias del palacio. «Pero incluso si pudiéramos alcanzarlo, el general Drex jamás permitiría que un príncipe paralizado diera consejos tácticos». «Entonces no pedimos permiso», dijo Aldrich con firmeza. Se dirigió a un armario donde Rose guardaba algunos de sus experimentos de tecnología adaptativa. Dentro había un pequeño dron volador que ella había construido para ayudarle a practicar la coordinación ojo-mano. Pero ahora lo estaba modificando, conectando el dispositivo de comunicación y un pequeño cristal de grabación. «Rose, ¿recuerdas la lección sobre la guerra asimétrica? Cuando una fuerza menor derrota a una mayor cambiando las reglas de combate», respondió Rose, empezando a comprender su plan. «Exactamente. No podemos luchar directamente contra la autoridad del general Drex, pero podemos proporcionar información a alguien que pueda usarla eficazmente». Sus ojos dorados brillaron con la misma intensidad que Rose había visto al resolver complejos problemas de estrategia. «Todavía hay comandantes de campo por ahí que podrían escuchar buenos consejos, incluso si provienen de una fuente inesperada». El dron despegó del banco de trabajo con un suave zumbido, llevando el análisis táctico de Aldrich hacia la zona de batalla. Rose sintió una mezcla de orgullo y miedo al verlo desaparecer por la ventana. La princesa había aprendido bien la lección, pero ahora lo apostaban todo a la esperanza de que en algún lugar del ejército Drakari hubiera alguien lo suficientemente abierto como para escuchar. No tuvieron que esperar mucho para obtener una respuesta. «Asesor táctico desconocido. Soy el comandante Yex del tercer grupo de batalla». Se escuchó una voz a través del dispositivo de comunicación. «Hemos recibido su evaluación estratégica. La ruta de flanqueo que sugirió a través del sector 9 está funcionando. Los rebeldes no esperaban que usáramos el campo de escombros para cubrirnos». Rose vio que las escamas de Aldrich se iluminaban de emoción. Alguien estaba escuchando. «Comandante Yex». Aldrich habló por el dispositivo,
disfrazando su voz para parecer mayor. Los rebeldes están usando un patrón de ataque rotatorio. Atacarán los depósitos de suministros cada 18 minutos en el sentido de las agujas del reloj. Si posicionan naves en los depósitos 7 y 12, pueden interceptar su próxima oleada de ataque. ¿Entendido? Asesor táctico. Muevo naves a esas posiciones ahora. Pero su éxito duró poco. La puerta de la Torre del Príncipe se abrió de golpe y el general Drex en persona entró en la habitación, seguido de un escuadrón de guardias fuertemente armados. El general era enorme, incluso para los estándares de Der Romurai, con escamas rojo oscuro y cicatrices que lo identificaban como un veterano de muchas batallas. Sus ojos brillaron de furia al ver el equipo de comunicación. «Traición», gruñó, señalando a Aldrich con un dedo con garras. «El príncipe está dando información a los enemigos del Estado. Estoy ayudando a defender nuestro mundo natal». Aldrich respondió con calma, sin ceder a pesar de estar rodeado de guardias armados. «Están socavando el mando militar con su corrupción humana», espetó Drex, dirigiendo la mirada a Rose. «Esta bruja humana ha envenenado su mente con tácticas cobardes y estrategias deshonrosas». «Las tácticas están funcionando», señaló Aldrich. «El comandante Yex acaba de informar que interceptó un escuadrón rebelde usando la información que le proporcioné. Un invitado afortunado no excusa la traición». Drex hizo un gesto a sus guardias. «Arréstenlos a ambos. El humano será ejecutado de inmediato y el príncipe permanecerá confinado hasta que termine esta batalla». Pero mientras los guardias avanzaban, el dispositivo de comunicación volvió a sonar. «Asesor táctico, le habla el comandante Yex. La nave de mando rebelde ha sido aislada, según sus patrones de movimiento previstos. Tenemos un tiro limpio, pero intentan escapar por el norte. Corredor comercial. ¿Qué me aconseja?» El general Drex dudó, con la mano levantada para cortar la comunicación. Rose percibió el conflicto en su expresión. Su orgullo le exigía silenciar a Aldrich y mantener la estructura de mando tradicional, pero la batalla se estaba ganando con las estrategias poco convencionales del príncipe. «Dígale que deje escapar la nave de mando», se apresuró a decir Aldrich. «Pero que haya naves esperando en la salida del corredor comercial. Los rebeldes pensarán que están a salvo y bajarán la guardia. Ahí es cuando atacarán». «¿Dejarían escapar a los enemigos?», preguntó Drex con incredulidad. «Les dejaría creer que escapan», corrigió Aldrich. «A veces la trampa más efectiva es aquella en la que el enemigo decide caer voluntariamente». El dispositivo de comunicación confirmó la predicción de Aldrich minutos después. La nave de mando rebelde, creyendo haber escapado, fue capturada al salir del corredor comercial. Sin su liderazgo, las naves rebeldes restantes se rindieron o huyeron. La batalla había terminado. El mundo natal de los Remari estaba a salvo. El general Drey permaneció en silencio durante el silencio que siguió. Su rostro marcado por cicatrices mostraba la lucha interna entre sus prejuicios y la evidencia innegable que tenía ante sí. El príncipe paralizado al que había descartado como débil y corrupto acababa de salvar la capital utilizando estrategias que el general jamás habría considerado. «¿Cómo?», preguntó Drex finalmente, con la voz apenas por encima de un susurro. «¿Cómo supiste lo que harían?» «Porque Rose me enseñó a pensar como mis enemigos», respondió Aldrich, «a comprender sus motivaciones y predecir sus acciones basándome en la lógica, no en el honor. Los rebeldes no luchaban por la gloria, luchaban por sobrevivir. Una vez que comprendí eso, sus tácticas se volvieron predecibles». Rose observó cómo algo cambió en la expresión del general. La furia seguía presente, pero ahora se mezclaba con confusión y quizás un respeto a regañadientes. «Estas no son costumbres Raar», dijo. «No», asintió Aldrich. «Son mejores». Antes de que Drex pudiera responder, el mismísimo rey Toraen apareció en la puerta. El imponente gobernante llenaba la entrada. Sus escamas rojas brillaban y su presencia hacía que la ya de por sí amplia sala pareciera pequeña. Tras él venía el resto del Consejo Real, con rostros que mostraban una mezcla de sorpresa, confusión y curiosidad. «He estado escuchando las comunicaciones militares», dijo el rey, con una voz que transmitía la autoridad absoluta. «Alguien que se hacía llamar asesor táctico coordinó la defensa que salvó nuestro mundo. General Drex, supongo que este era uno de sus comandantes». Drex miró a Aldrich, luego a Rose, y luego de nuevo a su rey. Rose pudo ver la decisión que se formaba en su mente. Podía atribuirse el mérito de la victoria y mantener su posición.
Podía mentir sobre quien había proporcionado realmente la guía estratégica que ganó la batalla. Su orgullo y sus prejuicios lo impulsaron al engaño. En cambio, se hizo a un lado y señaló a Aldrich. Era el príncipe, su majestad, dijo Drey en voz baja. El príncipe paralizado nos salvó a todos. La sala del trono nunca había estado tan silenciosa. El rey Torain miró fijamente a su hijo, a este niño que había ocultado avergonzado durante años, intentando procesar la imposible realidad que se avecinaba. El débil príncipe, que no podía volar ni caminar, acababa de demostrar una brillantez estratégica que superaba todo lo que su consejo militar había logrado. ¿Cómo es posible?, preguntó el rey. Roose sintió la mano de Aldrich tocar la suya, extrayendo fuerza de su conexión. Cuando habló, su voz resonó con claridad por la enorme sala. Porque alguien finalmente me enseñó que hay muchos tipos de fuerza, padre. Y a veces las mayores victorias no provienen de ser el más poderoso, sino de ser el más adaptable. El rey Torain miró a su hijo, luego a Roose, luego al equipo de comunicación que había transmitido la voz de Aldrich a los comandantes que confiaban en su guía. El peso de todo lo que había creído sobre la fuerza, sobre la debilidad, sobre el orden correcto de su imperio, lo oprimía como una fuerza física. La decisión que tomó en los siguientes momentos determinaría no solo el destino de Roose, sino el futuro de toda la civilización Dracari. Habían pasado 2 años desde el día en que el príncipe Aldrich salvó el mundo natal de los Dracari, y el Palacio de Cristal se había convertido en un lugar muy diferente. Roose caminaba por pasillos que antes solo resonaban con los pasos de los orgullosos nobles Drakmari, pero ahora bullían con las voces de humanos, Kelani e incluso de algunas de las otras especies que antaño habían sido enemigas del imperio. El cambio no había sido fácil ni rápido, pero se había producido. Se detuvo ante una ventana que daba al patio donde un grupo de jóvenes Dracari aprendían técnicas de combate adaptativo con instructores humanos. Los estudiantes se movían con gracia y fuerza, pero también mostraban la flexibilidad y el pensamiento creativo que antaño habían sido ajenos a su especie. Al observarlos practicar, era difícil recordar una época en la que los Drakmari creían que la fuerza solo podía provenir de la potencia física pura. La sesión de consejo de la tarde está a punto de comenzar, dijo una voz familiar tras ella. Roose se giró para ver a Aldrich, acercándose en la silla de movilidad avanzada que él había ayudado a diseñar. A sus 8 años, seguía siendo pequeño para los estándares Dracari, pero su presencia no era pequeña. Sus escamas azul plata se habían vuelto más brillantes y fuertes, y sus ojos dorados reflejaban la serena confianza de alguien que había aprendido a ver oportunidades donde otros solo veían obstáculos. Y lo más importante, se movía por el palacio no como una vergüenza oculta, sino como el heredero reconocido al trono. ¿Estás listo para esto?, preguntó Roose, caminando a su lado mientras se dirigían a la cámara del consejo. He estado listo desde el día en que me sacaste del suelo de mi prisión, respondió Aldrich con una sonrisa. Hoy lo hacemos oficial. La cámara del consejo había sido rediseñada para albergar seres de diferentes tamaños y capacidades físicas. Las tradicionales plataformas altas habían sido reemplazadas por asientos modulares que podían ajustarse para cualquier persona, desde pequeños Kelani hasta enormes Dracari. A la cabeza de la sala, el rey Torvane se sentaba en un trono que ya no se elevaba por encima de todos los demás, sino que formaba parte de un círculo que incluía voces de todo el imperio. La transformación del propio rey había sido quizás el cambio más notable de todos. El orgulloso y rígido gobernante, que una vez ocultó a su hijo por vergüenza, ahora buscaba activamente perspectivas diferentes y desafiaba el pensamiento tradicional en cada oportunidad. El proceso había sido doloroso para él, obligándolo a examinar y abandonar creencias que había mantenido durante toda su vida. Pero los resultados hablaban por sí solos. Ciudadanos del Imperio Drakmari, comenzó el rey Torvain, su voz resonando en cada rincón de la cámara. Nos reunimos hoy para reconocer formalmente los cambios que ya han transformado nuestra sociedad. Hace 2 años, nuestro imperio se construyó sobre el principio de que la fuerza física determinaba el valor. Creíamos que quienes eran diferentes eran, de alguna manera, inferiores, y usamos esa creencia para justificar la conquista y la dominación. Roose observó cómo representantes de docenas de especies escuchaban atentamente. Muchos de ellos habían sido esclavos o enemigos hacía apenas 2 años. Ahora se sentaban como iguales, aportando su conocimiento y perspectivas al gobierno de un imperio que una vez los había oprimido. Nos equivocamos, continuó el rey con sencillez. Confundimos fuerza con brutalidad y poder con sabiduría.
Hizo falta un sirviente humano y mi propio hijo para mostrarnos que la verdadera fuerza no proviene de lo que podemos destruir, sino de lo que podemos construir juntos. Aldrich había sido elegido para hablar a continuación, y Rose sintió una oleada de orgullo al verlo desplazarse en silla de ruedas hasta el centro de la cámara. El joven príncipe, que antes se había sentido demasiado avergonzado para hablar en público, ahora atraía la atención de los seres más poderosos de la galaxia. Cuando era muy joven, comenzó Aldrich con voz clara y fuerte. Creía que era débil porque no podía volar como otros Drakmari. Pensaba que mis piernas paralizadas me hacían inútil y acepté que pasaría mi vida escondido de quienes importaban. Hizo una pausa. Sus ojos dorados encontraron a Rose entre la multitud. Entonces alguien me mostró que no estaba roto. Simplemente era diferente. Y la diferencia, cuando se comprende y se desarrolla adecuadamente, puede convertirse en la mayor fortaleza de todas. Rose sintió que las lágrimas le escocían en los ojos al recordar al niño asustado y solitario que había encontrado en aquella habitación de la torre. Ese niño se había convertido en un líder capaz de inspirar a otros a ver más allá. Sus propias limitaciones y prejuicios. Hoy oficializamos lo que ya ha comenzado. Aldrich continuó. El Imperio Drakari se convierte en la Cooperativa Galáctica. En lugar de gobernar mediante la conquista, lideraremos mediante la cooperación. En lugar de exigir sumisión, ofreceremos colaboración. Y en lugar de ver la diferencia como una debilidad, la celebraremos como nuestro mayor recurso. Las votaciones formales se emitieron rápida y unánimemente. Representantes que antes eran enemigos ahora trabajaban juntos para crear leyes que protegían los derechos de todas las especies, promovían tecnologías adaptativas y alentaban la resolución creativa de problemas que había salvado al mundo natal durante el ataque rebelde. Pero para Rose, el momento más significativo llegó después de la sesión, cuando se encontró a solas con el rey Torain en sus aposentos privados. El imponente gobernante parecía mayor que hacía 2 años, agotado por el esfuerzo de cambiar no solo su mente, sino toda su visión del mundo. Pero también parecía más tranquilo de lo que ella lo había visto nunca. «Te debo una disculpa», dijo en voz baja. «Cuando te encontré con mi hijo, estaba dispuesto a matarte por tocar sangre real. Te veía como nada más que un animal útil, apenas digno de la comida que te dábamos. Estabas protegiendo lo que creías». Rose respondió. «Ahora lo entiendo». «No», Torain negó con su enorme cabeza. «Estaba protegiendo mi propia ignorancia y orgullo. Viste un potencial en mi hijo que yo había sido demasiado ciego para reconocer. Le diste esperanza cuando yo solo le había dado vergüenza. Le enseñaste que su valor no lo determinaban sus limitaciones físicas. Y al hacerlo, nos enseñaste a todos la misma lección». El rey se acercó a la ventana, contemplando la bulliciosa ciudad que se extendía a sus pies. A lo lejos, equipos de construcción compuestos por múltiples especies construían nuevos complejos de viviendas adaptadas. Instalaciones médicas diseñadas en torno a diferentes fisiologías y centros de investigación, donde las mentes más brillantes de toda la galaxia podían trabajar juntas. A veces me pregunto en qué se habría convertido nuestro imperio si hubiéramos aprendido estas lecciones hace siglos, reflexionó. ¿Cuántas mentes brillantes descartamos porque vinieron en cuerpos que consideramos inferiores? ¿Cuántas innovaciones nos perdimos por ser demasiado orgullosos para escuchar a quienes creíamos inferiores? No se puede cambiar el pasado, dijo Rose con suavidad, pero tú puedes moldear el futuro. En efecto, Torbane se volvió hacia ella con algo que podría haber sido una sonrisa. Lo que me lleva a mi última petición. Aldrich necesitará consejeros cuando asuma el trono. Personas que entiendan que el liderazgo se trata de servicio, no de dominación. Personas que puedan ver la fuerza en lugares inesperados. Rose sintió un vuelco en el corazón. ¿Me estás pidiendo que me quede? Te pido que nos ayudes a seguir convirtiéndonos en la civilización que deberíamos haber sido desde siempre. El rey respondió. Ya nos has dado más de lo que merecíamos. Lo entendería si decidieras regresar con tu pueblo. Pero si estás dispuesta, nos honraría que nos ayudaras a guiar este nuevo imperio. Antes de que Rose pudiera responder, voces emocionadas resonaron desde la corte. Un patio más abajo. Ella y el rey miraron hacia afuera para ver a Aldrich corriendo en su silla de ruedas por una pista de obstáculos, riendo mientras maniobraba entre barreras y rampas con fluida gracia. A su alrededor, jóvenes de una docena de especies diferentes lo vitoreaban. No porque fuera un príncipe, sino porque era su amigo. Al observarlo, Rose recordó al niño destrozado que había levantado del suelo de su prisión.
Ese simple acto de compasión había desencadenado cambios que transformaron toda una civilización galáctica. Había convertido a enemigos en aliados, a esclavos en ciudadanos y a un imperio construido sobre la conquista en una cooperativa dedicada al crecimiento y la comprensión mutuos. Me quedo, dijo simplemente. Años más tarde, los historiadores conmemorarían el día en que Ross entró por primera vez en la Torre del Príncipe Aldrich como el comienzo de la nueva era galáctica. Escribirían sobre el sirviente humano cuya compasión rompió con los prejuicios alienígenas y sobre el príncipe paralizado que se convirtió en el líder más grande que su pueblo haya conocido. Analizarían los cambios políticos y sociales que siguieron, documentando cómo una civilización construida sobre la dominación aprendió a valorar la cooperación por encima de la conquista. Pero para Rose, la parte más importante de la historia siempre sería mucho más simple. Trataba de un niño solitario que necesitaba a alguien que lo cuidara y de una mujer que no podía alejarse de alguien que necesitaba ayuda. Todo lo demás, todos los grandes cambios históricos y las transformaciones políticas, habían surgido de ese momento en que decidió ayudar a un niño caído. A veces, la fuerza más poderosa del universo simplemente se negaba a renunciar a alguien que necesitaba ayuda. Y a veces, cuando esa ayuda se ofrecía con amor y respeto genuinos, podía cambiar no solo una vida, sino una galaxia entera. La criada humana había ayudado al niño paralizado del Rey Dragón, y lo que sucedió después lo cambió para siempre. Pero más que eso, los cambió a todos.